Vamos a hablarles de una discapacidad que es bastante desconocida, el síndrome de Asperger, un trastorno que sufren algunas personas y que les impide relacionarse con normalidad. Tiene rasgos autistas y es de reciente diagnóstico. En Asturias cuenta con una asociación que lucha por superar los problemas que provoca lo que es una dificultad de comportamiento social y que empieza a manifestarse en edades tempranas. Los que la padecen suelen ser personas inteligentes que, sin embargo, observan una conducta social y emocional también inapropiada. La sociedad, con su tolerancia y comprensión, puede hacer bastante por ellos. Para empezar, conocer mejor los registros de este problema. Siempre sabes que te pasa algo diferente. O sea, no hay forma de que te autoengañes o te lo ocultes a ti mismo. Pues sencillamente por comparación. O sea, tú ves cómo lleva el ritmo social el resto de las personas y estás viendo que a ti te pasa algo. Ahora, quizá lo peor es no saber el qué. Es difícil de identificar porque es un síndrome que físicamente no presenta ninguna característica y son chicos que en algunas ocasiones pasan desapercibidos porque tienen un vocabulario extenso, tienen un coeficiente intelectual alto. Y entonces esa falta de habilidad o de habilidades sociales o esa timidez pues pasa un poco desapercibida a nivel académico, sobre todo los primeros años en la primera etapa de primaria. Fue aprenderme cumpleaños de actores de cine, aunque esta es una de las muchas que he tenido. Solamente que esta se ha hecho famosa porque coincidió cuando me diagnosticaron el síndrome de Asperger. Pablo, ¿cuándo es tu cumpleaños? 27 de julio. Has coincidido con Donald Sutherland. Si hubiera nacido el día anterior, lo cumplirías el mismo día que Sandra Bullock. Tienen habilidades de memoria, muchos de ellos, muy altas y muy buenas. A un tío mío, y le comenté que Albert Einstein es muy posible que también tuviera este mismo síndrome que yo. Y él me dijo, anda, el más tonto. Y yo pensé que se estaba refiriendo a que Einstein era tonto. O sea, eso le interpreté la frase tal cual. Tienen dificultades para interpretar todos aquellos mensajes que no sean literales. Metáforas, ironías, dobles sentidos, para entender cuando alguien se está riendo de ellos. Yo los recreos del colegio, ¿sabes? Mis compañeros estaban jugando al fútbol o estaban en grupo, pero yo en cambio estaba moviéndome de un lado a otro solo en el patio, inventándome historias, o sea, que estaba viviendo aventuras imaginarias. O sea, a lo mejor me estoy imaginando que estoy sujetando un objeto y es que pongo los brazos como si lo estuviera realmente cogiendo, como si estuviera, a lo mejor, imagínate que cojo un arma, pues pongo así los brazos. Lo mismo que tiene dificultades para interpretar sus emociones, que por eso también suelen ser bastante fríos y bloquear ese mundo emocional, también tienen dificultades para interpretar en el otro cualquier estado de ánimo. Pues eso, o sea, poder entender los sentimientos, que muchas veces alguien dice una expresión y yo la entiendo al pie de la letra. O sea, puede decir una absurdez que yo, o sea, estoy meditando, ¿lo habrá dicho en plan broma o será verdad lo que ha dicho? Tienen conciencia de diferencia y esto hace que sufran. Que aproveche, hijo. Gracias, que aproveche. Alejandra siempre ha sabido que su hijo era diferente, Jorge también. Sí, ¿qué más? La gente sabe que Jorge es Jorge, y punto. Que es distinto. Que es distinto, que es un chico muy inteligente y muy listo, eso lo saben todos, pues se dan cuenta enseguida. Pero que luego es rarito. Porque tú se lo dices... No, que es rarito. Su hermana decía, eres más raro que un perro verde. ¿Por qué no pueden aceptarme como soy? Si yo soy de esta manera, pues así es. Y el que no te acepte, peor para él. Exactamente. O sea, yo lo mismo, ya, porque yo me he pasado la vida queriendo cambiarlo cuando vi que no podía ser. Y ya está, es como el que es rubio, moreno, blanco, negro. Durante años nadie supo ponerle nombre a su diferencia, al porqué de esta habitación ordenada escrupulosamente por orden alfabético o a sus inofensivas manías como la de lavarse las manos solo en uno de los cuartos de baño de su casa. Este es el primer problema al que se enfrentan las familias. Llevábamos 22 años peregrinando por psicólogos, por psiquiatras, porque a este menos la prueba del embarazo se les han hecho todas. Intentaban buscar dónde radicaba el problema y no había forma de encontrarle. Cuando lo dice la psicóloga que es el niño que todas las madres querían tener, ¿tú cómo reaccionas? Menos yo. Le dije menos yo. Alejandra quería que su hijo rompiera zapatillas y se ensuciara como los demás, pero Jorge se pasaba el día solo. Su pasión es la historia. Su madre pensaba al principio que podía dedicarse a la enseñanza. Hoy sabe que es imposible por su dificultad para las relaciones sociales. Esta estatua se ve muy bien que había cambiado la mentalidad por entonces.
Es que mira, antes ahí en el Románico las estatuas eran muy eráticas, muy pegadas, muy cuadriculadas. Te miraban ahí con cara de muy pocos amigos, vamos, frunciendo el ceño y todo. Pero ahí mira, estaban ahí relajados, incluso mirando alegres el espectador. Jorge, en el museo, que se puede desenvolver de una manera tan natural y tan eficiente, si fuese guía, realmente se podría encontrar en situaciones en que la gente, de repente hay un murmullo, se empiezan a reír y él realmente tenga dificultades de interpretar qué está pasando y se pueda creer que se están riendo de él. ¿No te gustaría, por ejemplo, ser guía de museos y enseñar historia? No sé, es que eso ya es mucho más complicado, cuesta mucho... No sé si se me daría bien enseñar. Muy bonito, entre las diferentes exposiciones, me puse a mirar por ahí. Sí, era muy bonito, había muchas cosas. Jorge ha optado por estudiar oposiciones al Ministerio de Justicia. En el último examen, compitiendo en las mismas condiciones que el resto, le faltaron solo 3 preguntas para sacar su plaza, pero se ha quedado fuera. Creo que me gustaría cosas como tipo auxiliar administrativo, alguna historia de esa, algo para trabajar organizando, clasificando, con un ordenador. Pues es que un amigo mío me dijo que sería una pena que yo acabase, no sé, de barrendero, de pintor o trabajando en un McDonald's. Porque dice que a eso le parece que sería desaprovecharme un poco. Las habilidades sociales que yo en un principio, hace muchos años, no tenía. Y a raíz del paso de los años y del tropezarte y demás, porque el Asperger nosotros lo que no sabemos es intuitivamente, no sabemos cómo comportarnos ante una situación social. Pero si a base de pegarnos tortazos y de que nos enseñen, podemos completamente aprender a comportarnos perfectamente en una situación social, y entonces ahí no es como si no existiera déficit. Distinto, pero cada vez las diferencias mías son menores. Yo cada vez, a mí me han dicho personas que es que cuando se han enterado, porque yo salí la otra vez en Canal Sur en las noticias, pues se enteraron que yo era Asperger y me dijeron, es que yo no te noto a ti como una persona distinta, diferente. Yo no te noto como Asperger, para mí tú eres una persona normal y corriente. Y eso me lo han dicho de personas así. La aparición de Andrés en nuestro programa ayudó a otras familias, como la de Alberto, que llevaban años rebotando de consulta en consulta, de especialista en especialista, sin que nadie se atreviera a ponerle el cascabel al gato. Yo estuve viendo la tele, el reportaje de los reporteros, y entonces lo había identificado mucho con mi hijo. De ahí en adelante ya se metió una hermana mía en internet. Y el día antes de mi cumpleaños vino a mi casa con un dossier, con unas cuantas hojas que se hartó de imprimir. Y lo vi, lo estuve leyendo y tenía muchas características mías. Y él mismo dice, me parece que me han clonado. Alberto, a sus 30 años, acaba de enterarse de que su rareza, entre comillas, se llama síndrome de Asperger, un trastorno que ha entrado hace muy poco en los manuales de medicina. Entonces, ¿cómo se puede detectar? Los padres lo que pueden, quizás yo creo que se deberían un poco preocupar es si ven que su hijo, pues bueno, tiene dificultades para relacionarse con otros niños, no es capaz de jugar, prefiere estar solo, no es capaz de seguir las normas habituales desde jugar al escondite hasta jugar a la pelota, jugar al fútbol. Tienen unas especiales habilidades o unas especialidades, hobbies muy específicos, y prácticamente es a eso exclusivamente lo que juegan. El tipo de lenguaje que tiene es más monótono, hablan como un adulto. Son niños que les cuesta más trabajo entender las bromas, entender las ironías, no entienden los dobles sentidos. Y bueno, muchas veces los padres quizás eso les llama la atención. Y la verdad es que casi siempre en el colegio se les queda o se les tilda de raros o de excéntricos, pero vamos, habitualmente en el colegio pues son los más raros. La rareza de los que tienen síndrome de Asperger es verdaderamente singular. Venimos de fábrica, por así decirlo, programados para ser sociales, para aprender las reglas de juego del mundo en que vivimos. Pero en ocasiones
hay fallos de programación y las conexiones se hacen de forma distinta. Eso se traduce, por ejemplo, en la imposibilidad de entender el lenguaje gestual, en el entendimiento literal de las frases, en la dificultad para establecer relaciones sociales fuera del círculo más cercano, en un auténtico escollo casi insalvable para comunicarse de forma convencional.